Con el tiempo, todos aprendemos que las grandes lecciones no son las de la universidad, sino las de la propia vida. Así empieza la descripción de mi invitado de esta tarde en su página web. Hoy me voy a tomar este rico café con Javier Iriondo. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Pues, igualmente, así que nada, Chechen. Pues muy Ay, bien, aquí encantado de pasar un rato contigo y a charlar a ver dónde nos lleva esta conversación y esperemos poder aportar alguna cosita para la gente que nos escuche. eso es lo que queremos, que mucha gente te siga conociendo y que conozca todo tu trabajo, que la verdad es que es una maravilla. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Javier Ujú. Iriondo? ¿Cómo te describirías? Bueno, esa pregunta de siempre, depende de qué día. Cuando hablas de quién eres, siempre es una descripción muy compleja, ¿no? Porque aparte que yo creo que vamos cambiando constantemente a lo largo de la vida, cambian las circunstancias, cambia todo. Y uno va cambiando y evolucionando. Entonces, yo al final siempre me he considerado como un estudiante de por vida, alguien noble, entendiendo que la nobleza es hacer el bien por naturaleza, alguien que se ha caído, se ha levantado, ha triunfado, conozco el éxito, el fracaso, he pasado por más de un infierno y al final eso es lo que me ha ayudado de alguna forma a ser quien soy y a poder ayudar a otros gracias a esa experiencia personal, ¿no? Pero es un proceso en el que quién somos es algo que es cambiante y va evolucionando y más vale que cambie en sentido positivo porque no somos una estatua de mármol. El mundo nos moldea, el entorno, absolutamente todo, y nosotros somos el escultor, no la víctima. Entonces somos el escultor. Entonces al final, pues soy todo lo que he ido haciendo a lo largo de la vida, pero sobre todo al final son la gente que está a tu alrededor los que mejor te pueden describir, ¿no? Y a quien habría que preguntar de alguna forma. Pero más o menos Más un o poco menos, por ahí. ese es Javier Iriondo. Por si alguien de quien nos ve no sabe quién eres, bueno, pues aquí le tenéis y os animo a que le descubráis más su trabajo y también en su página web. Hoy lo que tengo entre manos es algo maravilloso. Es este precioso libro. El título me encanta. Este es tu momento. ¿Qué nos contarías sobre el libro sin hacernos mucho spoiler? Pues creo que, a ver, es un libro que creo que es muy necesario en este momento, ¿no? Y cada libro que yo escribo, en realidad yo lo escribo para mí. Es decir, yo soy muchas veces a quien tengo que curar. Me pregunto qué me está pasando a mí, qué está pasando a la sociedad, qué es lo que estoy viendo, qué es lo que me está diciendo la gente en las conversaciones sinceras de verdad, ¿no? Y al final, cuando voy viendo todo eso, yo voy acumulando información durante 2 años. Ese es mi proceso de pensamiento, de ideas, de lo que voy viendo, de conflictos, problemas, cosas inspiradoras, hasta que al final tengo una historia. Y ese libro, este es tu momento, es la historia de Paula. Aunque Paula es casi cualquiera de nosotros en algún momento de la vida. Es una mujer que lleva 5 años trabajando sin parar, como mucha gente, porque nos hemos convertido en un ser humano en vez de en un ser humano, en donde estamos todo el día haciendo algo más, donde parece que parar, perdemos el valor, como si tenemos que producir más. El nivel de autoexigencia es de locos y estamos siempre haciendo algo para llegar a otro lugar, supuestamente mejor, más seguro, con lo cual estamos dejando como que destruyendo el presente, esperando que pase para llegar a ese otro lugar seguro. Y es esa historia de esa persona atrapada por la propia vida con mucha gente. Mucha gente hoy en día afirma que más que un trabajo, el trabajo te tiene a ti. Y vamos así. Y son momentos en los que todos necesitamos parar para reflexionar. Y a veces la vida te para de golpe, y es lo que le ocurre a Paula, que en el momento que por fin parecía que su vida iba a cambiar, que todo iba a arrancar, que iba a coger aire, de pronto llega la llamada fatídica que lo cambia todo. Pero a veces, como pone en el libro, el camino al cielo comienza en el infierno. Y a veces cuando caes a lo más profundo de todo que pensabas que iba a ser lo peor del mundo, te das cuenta de que no es tan grave como la mente te lo quería hacer pensar. Y cuando caes tan abajo, la única opción que queda es subir. Se convierte en un trampolín. Pues a partir de ahí aparece un personaje maravilloso que es Martín, se lo encuentra en la montaña, un montañero, y comienzan un camino de charlas, de aprendizaje, de descubrimiento, de comprensión, para realmente dar un vuelco radical a su vida. Además, es que yo cuando he leído el libro, me queda ya nada, muy poquito para terminarlo, es de estos libros que te quieres quedar con todo lo que vas leyendo. Cada frase que dice Paula, cada frase que dice Martín, te va inspirando algo. Pero vamos a ir por partes.
¿Mm? ¿Qué te ha servido de inspiración para la situación que le ocurre a Paula y en quién te has inspirado, si ha habido alguien, para este personaje ¿Mm? concreto? ¿Para Martín o para Paula? Para Paula. Para Paula. Paula soy yo. El nombre se lo he puesto por mi sobrina, pero la inspiración del libro es una llamada telefónica que tuve en el aeropuerto de Orlando, en Estados Unidos, estando en un coche de alquiler, según salía del aeropuerto para ir a ver a mis dos hijos. Uno venía de Nueva York y otro estaba en Melbourne, Florida, donde yo viví a los 20 años, curiosamente que voy allí. Y después de estar 5 años yendo y viniendo a Brasil con unos temas de inversiones donde se convirtió en un agujero negro que se tragó mi vida, cuando por fin todo arrancaba, que veía la luz, que todo se firmó, todo iba de maravilla, recibí la llamada desde Brasil que significaba que todo lo invertido y todo el proyecto, el gobierno bloqueaba el proyecto y lo acababa de perder absolutamente todo, no tenía ni para comer y tuve que pedir dinero el mes siguiente para poder vivir, después de haberlo tenido todo. Entonces, esa llamada fue como que wow. Y encima era el día que yo, 20 años después, volví a Melbourne, Florida, donde había sido deportista profesional, pero donde mi vida colapsó absolutamente. Y era como si el destino estuviese jugando, lanzando algún mensaje. Y ese es el momento en el que todo se derrumba a tu alrededor, en que tu vida explota en pedazos y no sabes ni dónde, ni qué vas a hacer, ni cómo, ¿no? Y empieza la reconstrucción. Curiosamente, allí fue cuando comencé a escribir mi primer libro, que es el gran bestseller Donde tus sueños te lleven. Así que la inspiración viene de esa llamada. Pues la verdad es que me sorprende, no te voy a decir lo contrario, y la verdad es que también me gusta saber que en ti mismo te has inspirado para este personaje, porque es Mm, un personaje maravilloso. Tenemos luego el otro personaje, Martín. Es sí. de una ayuda increíble para Paula. La ayuda a que se recomponga, a que vuelva a tomar Mm. el control de las cosas. ¿Ha habido alguien quien te haya inspirado este personaje? Alguna que otra persona, sobre todo en todos mis libros hay un personaje un poco similar al maestro, ¿no? Que siempre se dice cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y en mi caso ocurrió lo mismo. En mi caso fue precisamente en Florida, con 20 y pocos años, en un momento de debacle absoluta, pues me encontré con una persona que me crucé de casualidad en un hotel, que yo a veces hacía de guardaespaldas allí para sacarme 4 duros cuando no tenía ni para comer. En otro momento de la vida convulso, después luego lo he tenido todo, sabido de todo, ¿no? Y fue una persona con un carisma impresionante, era una persona muy conocida en Estados Unidos, yo no lo sabía, pero luego resulta que era alguien muy conocido, un deportista mítico en Estados Unidos, con un carisma impresionante, y se convirtió en mi mentor. Tuve la suerte de compartir y estar durante mucho tiempo con él, años, viajando, pasando tiempo con él, y fue alguien que para mí pues, fue una absoluta inspiración, la clase de persona que, aunque todo se estuviese derrumbando, cuando estaba a tu lado parecía que todo está bien y todo es posible. Con su propia energía era como que te calma, ¿no? Y era un poco lo que quería transmitir también con Martín. Ese tipo de persona que ya ha pasado por tantas cosas en la vida y ha aprendido tanto, que tiene tal experiencia, que te transmite una serenidad asombrosa, que tiene la palabra correcta en el momento correcto y que transmite ese aura, ¿no? De vamos a transformar esta mierda en abono y en una lección. No te preocupes, ¿no? Y te da esa calma, te ayuda a creer cuando tú dejas de creer en ti mismo. Así que hay por ahí esas personas y de alguna forma me gustaría creer que un mínimo porcentaje de vez en cuando puede ser yo para alguien, ¿no? La verdad es que encontrar personas así y que uno puede llegar a convertirse también en una persona así es una cosa maravillosa. Y en este libro, la verdad es que lo vemos. Ha habido algo que me ha llamado la atención, algo que yo llamo un triángulo perfecto. Aceptación, gratitud y superación. Porque es importante cada una de estas cosas para llegar a nuestra mejor versión. Bueno, vamos de una en una, porque si todas juntas la liamos. La primera has dicho aceptación, Aceptación. ¿no? Vale. La aceptación es fundamental desde mil aspectos, ¿vale? Por cuando todo falla, cuando las cosas no salen y todos pasamos por un momento en el que si algo puede ir mal, no te preocupes que va a ir mal, ¿no? A veces entramos en modo rabia, sensación de injusticia, de ira, de todo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que mientras tú no aceptes la situación, y aceptar no quiere decir me conformo, ¿qué le vamos a hacer? Me aguanto, ¿qué más da? Ni me resigno. Digo, no, no, no. Es una aceptación valiente, es decir, como un reto. Acepto.
pero acepto para poder cambiar. Porque mientras no acepto, vivo en la resignación y vivo en la rabia porque vivo en la injusticia. Entonces es hasta que no pasas páginas, acepto. ¿Y ahora qué, no? Entonces, esa aceptación es un poco el alivio, ¿no? Del corazón y es lo que te permite inicialmente pasar página. Pasar página y decir, bueno, ya me he lamentado bastante hasta aquí. ¿Y ahora qué puedo hacer, no? Donde aparcan los lamentos y asumes la responsabilidad y arrancas. Entonces, esa aceptación es ese primer paso para pasar al siguiente paso. Luego has dicho, La bueno, gratitud. dentro de gratitud, aunque diríamos que cuando todo falla, diríamos que antes que eso yo también diría que pondría el perdón de por medio, ¿no? Un poco a veces también cuando no, porque a veces no nos perdonamos o no perdonamos a alguien y seguimos en ese rencor, con lo cual hay una parte de perdonarse porque a veces hacemos las cosas lo mejor que sabemos, ¿no? Pero a veces no tenemos el conocimiento suficiente y a veces nos fustigamos, o sea que el perdón entra por ahí. Y la gratitud también porque cuando no eres agradecido ocurre una cosa, y es que estás todo el día pensando en lo que te falta, nada más. Entonces el cerebro llega a convertirse como un Rottweiler que puedes tener, si hay 10 cosas y tienes 9 y te falta una, estás pensando, necesito eso y necesito eso. Y hasta que no tenga eso, parece que no puedo parar ni descansar y no eres capaz de ver lo que sí tienes y dar gracias por lo que sí tienes. Y cuando no eres capaz de ser agradecido, nunca jamás nada va a ser suficiente. Y vas a vivir siempre desde la sensación de carencia, de me falta. Entonces, cuando aprendes a dar gracias, porque me acabo de despertar por un nuevo día, por un amanecer, porque tengo salud, por lo que sea, voy dando gracias, te calma, te llena y te aporta una mejor vida, ¿no? Y te hace más feliz. O sea que aprender a agradecer es algo fundamental porque también rebaja toda esa tensión. Y luego has dicho la última que era La superación. la superación. La superación, no hay una superación, ¿no? Sino son un montón de pequeños pasos en los que tú vas aprendiendo y vas leyendo, vas escuchando y poco a poco ocurre una cosa que es que tú vas encajando piezas del puzzle. Y de pronto hay un momento en el que tú adquieres un mayor nivel de comprensión. La comprensión nadie te lo puede dar, nadie. La comprensión es algo que ocurre dentro de ti cuando encajan esas piezas y de pronto dices, wow, nunca había entendido esto antes así y ahora lo veo claro. Y ahora de pronto te sientes a veces como un poco como un tonto, digo, ¿cómo no lo he visto antes, no? Y son las pruebas que te ayudan a superarte. Pero además luego la superación viene porque empiezas a hacer eso que tienes, eso de lo que estabas huyendo. La superación llega cuando te vas enfrentando a tus temores y te das cuenta de que eres mucho más fuerte de lo que te imaginabas y te conviertes en tu propio héroe, de alguna forma. Y vas viendo que el miedo es esa mentira que te está costando, que te cuenta la mente, ¿no? Y poco a poco van encajando todas esas piezas que son la pieza de la superación, que al final hace que salga, ¿no? Que vayas abandonando la versión cutre que todos tenemos y nos va saliendo la mejor versión que todos también tenemos. Así es. Por eso yo cuando he leído el libro he visto que, bueno, pues esto es un triángulo, o podríamos llamarlo ya un cuadrado perfecto. Incluimos ese perdón que Bien. estábamos diciendo, sería el cuadrado perfecto para llegar a encontrar nuestra mejor versión. Al final, en la actualidad, hay muchas personas que tratan de ser recordadas por sus logros y lo que hacen es que buscan esa gloria, ese reconocimiento a los ojos de otras personas cuyos gustos cambian de continuo. Pero, ¿qué ayuda encontramos en este libro para no depender de lo que a otros les guste o no? Y que nos ayude, como dice en el título, a encontrar el sentido de la vida, esta plenitud. Bueno, hay diferentes pasos, ¿no? Para encontrar el sentido. A ver, una de las cosas que están pasando, que menciono en el libro, que están robando, ¿no? Esa sensación de plenitud y que nos roba la felicidad, es que ¿quién estás siendo? ¿Vale? Y es el peligro de dejar de ser auténticos. Hoy en día la autenticidad parece que está un poquito en peligro de extinción, porque parece que tengo que ser de otra forma, de otra manera, me tengo que comportar como el mercado quiere, como las redes quiere, tengo que ocultar cualquier negatividad. Está instaurada la tiranía de la positividad, me tengo que mostrar contento y feliz, si no parece que tengo un defecto, entonces me empiezo a comportar como un personaje para caer bien, que creo que sí voy a gustar más, y voy a tener más reconocimiento y me voy a sentir más importante, como has dicho, pero entonces a lo mejor gusta el personaje, no tú, porque a ti no te conoce. Y entonces se crea una dicotomía que es entre quién soy y cómo me siento y cómo me comporto y cómo me ven. Nos mostramos como nos gustaría ser percibidos
Pero al final lo que ocurre es que hay una grieta gigantesca que se abre en tu interior, porque ahí al final tú llegas a casa y miras al espejo y dices, ¿quién soy? Y son dos puertas que se rompen. Una, porque quiero gustar y entonces creo ese personaje, porque hay una necesidad de sentimiento de pertenencia, ¿no? Y al final, es decir, estás ocultando una parte de ti y es como un autorrechazo que duele. Y la autenticidad es la forma en la cual tú conectas contigo, es la forma en la cual encuentras un sentido, es cuando puedes ser tú con los demás, ¿no? Y aparte tu espontaneidad y te sientes mucho más seguro en todos los sentidos porque aquí puedo ser yo. Mientras que si tengo que ser un personaje, voy todo el día con el miedo a que descubran la verdad. Entonces, eso es lo que va totalmente en contra de la naturaleza de la vida, del sentido. Entonces, al final, lo que nos aporta más sentido, ¿qué es? La clave número uno en el sentido, una de ellas es la comprensión. O sea, la comprensión y la conexión son esas dos, que todos necesitamos conectar con los demás infinitamente más. Venimos de tribus donde todos nos protegíamos, donde no había que aparentar ser otra cosa ni triunfar, donde todo el mundo cuidaba los unos de los otros. Hay un sentimiento de pertenencia que genera una seguridad psicológica de grupo. Y ahora hemos pasado de ahí a la soledad de una habitación bajo la pantalla de cristal del ordenador o del móvil, ¿no? Y cada vez somos una sociedad que tiene una mayor conectividad, capacidad de conectar, pero cada vez pasamos mucho más tiempo a solas delante de una pantalla. Y ese alejamiento que está ocurriendo cada vez más genera un sentimiento de aislamiento y de soledad, que es lo que te roba gran parte del sentido, porque el sentido viene de la conexión humana. Y cuando conectas con alguien, te identificas con alguien, con esa persona, encuentras cosas en común. Es esa química que tienen dos personas cuando se ven, se miran, se escuchan, se sienten comprendidas. Aquí puedo ser yo. Y entonces, primero que te olvidas de ti, que conectas con el grupo, con otra persona. Entonces, para encontrar ese sentido hace falta esa conexión humana. Hace falta después la comprensión. Aumentar el nivel de comprensión, porque la comprensión es lo que alivia el corazón y elimina la confusión de alguna forma. Y después eso, tener conversaciones infinitamente más auténticas y verdaderas, que falta nos hace, que nos quedamos en la superficie de las cosas, ¿no? Y ahí luego llega ese desarrollo personal, esa propia evolución, que es cuando más felices somos, lo que nos agrega más potencial. Y son varios de los elementos que nos ayudan a encontrar una vida con mucho más sentido y una vida más plena. Para esa vida más plena falta luego un ingrediente más que añadir, que es la contribución. Mientras no añadas valor a la vida de alguien, de otra persona, a una causa, estás enfocado en yo, yo, yo. Y el sufrimiento del ser humano es por su incapacidad de ser incapaz de dejar de pensar en uno mismo. Cuanto más piensas en ti, más sufres y más padeces. Cuanto menos piensas en ti, mejor estás. Y por eso cuando contribuyes, ayudas a otros, calma y aporta un mayor grado, obviamente, de plenitud. Siempre ocurre eso. Eso está claro. Vivimos en una era en la que el yoísmo, o sea, yo Ujú. merezco, yo sé, yo hago, parece que se ha apoderado de mucha gente. Las redes sociales, los que hemos nacido antes de que esto tuviera este boom, hemos comprobado lo bueno que son las relaciones de persona a persona. El poder tomarte un café con otra persona en un sitio tranquilamente, no simplemente hablar a través de una pantalla. Y claro, así se van perdiendo ahora con las pantallas, pues esa calidez, ese sentido que podríamos tener al estar con otros. En el capítulo 4 del libro, casi al principio, se Ujú. titula Volver a levantarse. Y hay Ujú. algo que aquí me ha dejado impactada, porque hay una parte en la que Martín le dice algo a Paula, lo has mencionado antes. A veces el camino al cielo comienza en el infierno. Y yo me pregunto, ¿por qué piensa Martín que esa idea puede servir de cierto consuelo a Paula? Sabemos que Paula pues ha sufrido un revés bastante complicado y ahora, ¿por qué le dice Martín esto? ¿Cómo la puede ayudar a ella y cómo puede ayudarnos a nosotros? Bueno, el camino al cielo a veces comienza en el infierno. Es una forma de saber que a veces te va a doler, que te vas a caer. Pero cuando todo falla, tú necesitas, lo primero es crear una visión de futuro mejor, una esperanza. Habla del infierno, pero dice para ir al cielo, para ir a un lugar mejor. Entonces, cuando todo falla, cuando todo se derrumba, tú tienes que crear una visión de posibilidad de cómo las cosas podrían ser, porque una cosa es
No importa tanto quién eres, sino quién puedes ser. No importa tanto dónde estás, sino dónde vas. No importa tanto solo lo que has hecho, sino lo que puedes hacer. Y lo que Martín le ayuda es a recomponerse. Cuando todo falla a veces, lo que ocurre es que hay algo que se rompe en nuestro interior. Se rompe una especie de valía. Como que mira lo que yo era y ahora mira lo que soy. Mira lo que tenía y ahora miro lo que tengo. Una pérdida de valor personal. Y no es ya lo que tú pierdes, sino es perderte a ti, es el problema. Entonces, esa reconstrucción empieza por la reconstrucción de la identidad, de la dignidad, de sentirte una persona valiosa, independientemente de las circunstancias. Y de alguna forma lo que Martín le ayuda es a creer en esa posibilidad de futuro, de que eso no es el fin del mundo, de que lo que estás sintiendo en ese momento es pasajero. Porque en estos momentos el dolor es tan intenso que pensamos que va a ser eterno, que podrá siempre. Nos identificamos tanto con eso que parece que eso que estoy sintiendo es lo que soy. Y no, esos son sentimientos pasajeros que van a pasar y tú vas a permanecer. Y después de eso seguro que vas a ser más fuerte. Y es un poco el significado de la frase y del proceso. Me parece súper interesante. En este mismo capítulo, Paula dice, me sentía como un cohete a punto de despegar, pero el cohete ha explotado en pleno lanzamiento. A lo largo del tiempo todos podemos sentirnos así, como que íbamos bien y de repente todo se derrumba. Pero ¿hay forma de volver a tener la motivación necesaria para volver a remontar? Es justo lo que acabamos de decir. Te lo he respondido antes de tiempo, porque precisamente cuando todo falla, pasa eso, ¿no? Es decir, que de pronto hay algo que se rompe dentro de ti, que dejas de creer que tu identidad parece, porque, y más en el mundo en el que estamos, en el que parece que tengo que triunfar obligatoriamente y estar contento y feliz. Entonces, de pronto es cuando se resquebraja la confianza, tu identidad, padeces que poca cosa soy, a veces llega la vergüenza, ¿qué va a ocurrir? Y entonces, lo primero es esa reconstrucción interior, donde tú tienes que poner en orden tus valores. ¿De quién soy? Pues puedes hacer, porque le enseña de alguna forma a Martín también, es decir, diseña tu filosofía. ¿Qué significa eso? Pon todos tus valores en orden y al final quédate con 10 que digas cuál es, pues es el respeto, es la dignidad, es el honor, o cuáles son los que sean, ¿no? Y a partir de ahí es como primero recomponerte, sentirte digno y le ayuda a ver, a no interpretar la historia de forma retorcida. A veces lo que importa es cuál es el significado que le damos a eso que ha ocurrido. Porque el trauma no es lo que ha ocurrido ahí fuera. El trauma es lo que ocurre dentro de ti por eso que ha pasado. Entonces a veces ocurre un hecho y aún para una persona es el fin del mundo y para otro es el trampolín del inicio. Con lo cual, más importante que lo que haya pasado es cómo tú reaccionas y cómo interpretas y hasta dónde te arrastra emocionalmente. Por eso es importante saber interpretar, hacerte las preguntas correctas en ese momento. Si dices, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me tiene que pasar ahora en este momento? Y qué injusticia, ¿no? O dices, bueno, ¿qué puede haber hecho distinto? ¿Y qué tengo que aprender de esto para que no vuelva a ocurrir? Entonces, las preguntas te enfocan hacia el problema o hacia la solución. Así es que al final hacerse la víctima, por decirlo de alguna forma, Ujú, victimizarnos, al final influye de una manera muy, muy negativa en nuestro interior y evidentemente eso no nos hace llegar a nuestra mejor ujú. versión. En la página 41, Martín dice algo muy curioso, dice, sabía muy bien que cada ser humano tiene una historia que a lo mejor nadie conoce y que tal vez nunca llegue a salir a la luz. ¿A cuántas personas crees que a lo largo de los años has podido ayudar? Ni idea. Eso es imposible saber porque eh, aunque no haya ayudado directamente, los libros han tenido un impacto tal, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, escribí el primer libro y empezaron a llegar miles de cartas, ¿no? Y miles de cartas, que la propia editorial estaba como sorprendida de lo que estaba pasando, cuando un montón de gente empezaba a enviar fotos del tatuaje que se habían hecho con el título del libro. Historias, pero que la realidad supera por mucho la ficción. Entonces, el libro tiene la capacidad de cambiar no la vida de alguien. A ver, si el libro te llega en el momento correcto, es como que te toca una fibra que hace que tú tomes una decisión. Y es tu decisión, por lo que te ha impactado el libro, porque te ha conmovido, porque te ha ayudado a comprender algo, es esa decisión que tú tomas la que hace que cambie la historia, de forma inexplicable. Pero tiene que haber ese componente emocional. Entonces, ¿a cuánta gente ha llegado? Pues no lo sé, sería imposible, pero sé que son muchas y ese es el gran regalo, ¿no? Para un autor, para mí,
todo lo que recibes de gente que te lo agradece de verdad porque le ha ayudado a encontrar una salida, a ver la luz, a mejorar. Y no porque todo el mundo que lo lea está destrozado, ni mucho menos. Hay gente que, vamos, desde jugadores de fútbol de la selección, gente que le va la vida muy bien, pero hay una falta de sentido, hay un montón de conflictos emocionales, pueden tener todo el dinero del mundo, pero problemas de relaciones, de ansiedad de todo tipo. Es decir, que esto no es para solamente para quien está mal, sino todo el mundo tiene algún área de su vida que quiere mejorar. Todo el mundo tiene algún aspecto que le preocupa, que está sufriendo en algún área y todos buscamos respuestas. Y a veces, y nunca sabes. Entonces el libro, ¿a cuánta gente ayuda? Ojalá que muchísimas y que siga ayudando a más y a más. Eso es lo que esperamos, que este libro ayude a muchísima, muchísima gente. Javier, ¿has llegado a tu mejor momento? Pues no tengo ni idea. Eso al final de los días lo veremos. Eh, la vida es una montaña rusa. Entonces yo siempre digo que he tenido 6 vidas que no tienen nada que ver una con la otra. He llegado muy arriba, he caído muy abajo, he vuelto a subir, bajar. He pasado por el cielo, por el infierno. Estoy en un momento dulce, un momento bonito en muchos sentidos. La verdad que bien, a pesar de muchas cosas que están pasando, pero puedo decir que es un momento bueno y la idea es pensar que todavía pues lo mejor está por venir. Hay que pensar eso. Eso está claro. Si tuvieras que, en pocas palabras, decirle a alguien por qué debería leer este libro, ¿qué le dirías? Porque creo que te va a aportar comprensión sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que ocurre dentro de nosotros. Creo que te va a ayudar a cualquier persona, le va a ayudar a comprender a veces el por qué nos comportamos como nos comportamos o por qué nos sentimos como nos sentimos y por qué nos sentimos más veces como realmente nos gustaría sentirnos, porque a veces nos maltratamos, ¿no? Ese culpa que llevamos dentro que a veces nos fustiga. Entonces el libro te ayuda a entenderte mejor, te da herramientas para poder aplicar de verdad, aparte de ser en ese formato novela de historia que se va a poder sentirse identificado. Y como Marian Rojas mismo ha dicho, pues es un libro que te va a ayudar con herramientas a encontrar un mayor sentido a tu propia vida. Así es. Hay una de mis canciones favoritas de Pablo López que en su letra dice, este es el momento de salir y respirar. Este es el momento de cantarle a todo lo que ves. Es el momento de saltar para caer de pie. Y es que sí, este es nuestro momento. Y gracias a ti, Javier, lo tenemos más claro que nunca. Gracias por escribir este libro tan sumamente inspirador. Gracias por tu tiempo. Sé que estás muy, muy ocupado. Y ya sabes, este café le dejamos pendiente para tomárnoslo en persona. Yo voy con los dos. Así que nada, un placer y gracias a todos y espero a quien esté detrás de la pantalla que realmente haya algo que le haya servido. Así que muchísimas gracias, Esther. Un placer.